Bueno, pues les damos las gracias a Roy Galán y seguimos adelante con esta jornada de tarde con la siguiente ponencia que lleva como título Deslumbrar o alumbrar, cómo emocionar sin el objeto o experiencia real. Esa cuestión es la que nos plantea Rubén Naveros, es técnico de Museos de Tenerife y responsable de la exposición permanente del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Aquí vamos a sobreflotar sobre una idea, la importancia del relato. Rubén Naveros es un convencido defensor de esta idea, de la importancia del relato y de que solo un buen relato es capaz de atraer y de mantener la atención. Y como reciente explorador de los medios digitales, hoy va a defender los innumerables beneficios de controlar la narrativa en este contexto, en el digital. La virtualidad, está claro, no hay duda, tiene grandes ventajas, pero en los museos, en unos espacios de los que sabe y mucho Rubén Naveros, se ha perdido algo básico, que es la observación de algo tangible, algo palpable, algo, entre comillas, real. El contacto directo, por ejemplo, con una pieza artística, interactuar con ella a través de los sentidos, ya sea la vista, el tacto o el oído, ya no es la principal función de un museo, existen muchas más. La narrativa en los entornos digitales es una herramienta, por tanto, maravillosa si queremos dar luz a un patrimonio. Es una nueva herramienta de la que podemos disponer cada vez con mayor calidad para disfrutar de un museo, de una pieza artística, de todo lo que engloba la experiencia de estar dentro de un museo. Para ello, entre otras cosas, está hoy aquí Naveros. Nos va a mostrar algunas de las experiencias realizadas desde Museos de Tenerife en esta dirección. Damos la bienvenida a Rubén Naveros. Hola, mi nombre es Rubén Naveros, vengo de Museos de Tenerife, invitado a este fantástico entorno del Puerto de la Cruz dentro de las jornadas de digitalismo para hablar cómo desde ese entorno de los museos las narrativas han ido evolucionando en el marco de Internet y lo multimedia y cómo el reto está en llevar el mensaje a un público muy disperso, muy fragmentado, pero realmente interesado en todo lo que venimos haciendo. Espero que les guste lo que hoy vamos a contar. Gracias a todos. Llevo 20 años en Museos de Tenerife y en este tiempo siempre tuve la duda de por qué formaba parte de esa plantilla, cuál era mi papel dentro del equipo. En casa siempre oía decir que era aprendiz de todo y maestro de nada. Y con el tiempo, dentro de la plantilla, me di cuenta que esa era mi gran virtud. Era la virtud de poder unir ideas dispersas, posiblemente inconexas, para generar una nueva idea que tenía valor. Y esas ideas son las que a lo largo de estos 20 años hemos intentado, junto con el equipo de Museos de Tenerife, fabricar historias para narrar. Tengo aquí la mascarilla. Yo pensaba incluso que iba a tener que dar la conferencia con ella, pero como se la han quitado todas y todos, me la quito también. Deslumbrar o alumbrar, ¿cómo emocionar sin el objeto o experiencia real? Bueno, veo que hay ahí una deformación por los programas, pero seguramente no importe. Lo de deslumbrar o alumbrar es algo que me preocupa mucho porque Internet está llena de herramientas que lo que buscan es impactarnos y a nosotros lo que nos interesa, al contrario, es contar una historia, que quede algo después de esas chiribitas y esos fuegos artificiales. Pero el mundo del multimedia lo que nos está obligando es alejarnos de aquello que de alguna forma nos permitía conectar con la gente, que eran las piezas que cuentan una historia, que detrás tienen un alma, una narrativa propia. Al final, la historia de la humanidad, estos 400.000 años que estamos sobre el planeta viviendo los seres humanos, es la de narrar historias. Lo hemos hecho a lo largo del tiempo, alrededor del fuego, hemos contado historias y hemos transmitido nuestro conocimiento. Posiblemente Aristóteles, cuando en el libro Poética intenta ver qué historias funcionan y cuáles no, se da cuenta de que las buenas historias siguen una pauta. La estudiamos todos en el colegio, presentación, nudo y desenlace, lo podemos llamar de otras maneras, pero son las historias que de alguna forma se han grabado a fuego en nuestro cerebro y que evolutivamente tenemos aprendidas. Cuando hicimos el Festival de Neuromagia, los científicos
que nos decían que efectivamente existían conexiones neuronales muy fuertes que hacen que esas historias sigan funcionando. Y son las historias que seguimos transformando. Posiblemente hay un nuevo paso. El mundo visual, hay quien lo ha llamado la mezcla del mundo visual y el Homo sapiens, es esa nueva especie que ahora se llama Homo videns, así lo llaman algunos, o incluso con el mundo de los videojuegos y la gamificación está tan en boga, Homo ludens incluso, ¿no? Son todos términos nuevos que seguimos investigando y estudiando para saber qué es lo que viene detrás y cómo podemos seguir contando esas buenas historias. Un ejemplo clásico. Cuando apareció el cine, todo el mundo se quedó impactado. Una nueva herramienta aparecía, pero no existía un lenguaje. El lenguaje tardó 50 años en crearse. Nueva herramienta, nuevo lenguaje y posteriormente una nueva narrativa. En el cine, en la primera etapa, era muy tosco. Si lo vemos hoy día, nos parece hasta ridículo. Méliès fue un gran ilusionista que lo que hizo fue introducir los conceptos de la magia, la aparición, el corte, la cortinilla, el fundido, algo que hemos seguido utilizando de forma natural y Tarantino, por ejemplo, sigue las mismas pautas que se desarrollaron en esa época. Esa es la clave de la conferencia, de mi conferencia. Nuevas herramientas, nuevo lenguaje y posteriormente una nueva narrativa, que siempre va más lenta, tarda un poco más en llegar a funcionar. Bueno, pues ahora estamos rodeados de multitud de nuevas herramientas. Esos 50 años que tardó el cine en conseguir generar un nuevo lenguaje, con el mundo de los móviles lo hemos hecho en apenas 5 años. Los especialistas podrán decirnos algún dato más preciso, pero ya todos sabemos, sin conocer el móvil de cualquiera de los que está al lado, lo puede coger, puede saber dónde está el botón de encendido, dónde está subir y bajar el volumen, dónde está la cámara, todo eso ya lo tenemos metido dentro de nosotros. Tenemos que conocer a nuestro público y esa es la parte más difícil. No sé cuántos hay allí, aquí puedo contar más o menos, pero para hacer una prueba, por eso tardamos un poquito antes, he traído una herramienta y así les despierto. ¿Participan conmigo? ¿Lo hacemos rápido? Tienen que sacar su móvil, no les costará mucho. A los que están en casa simplemente les voy a dar una dirección web, tienen que meterse y con el código verán el siguiente paso. Es muy sencillo. A ver. Bueno, tienen que ir a una página que se llama menti.com. Ahora la verán aquí. No va a tener mucha dificultad para verla. Aquí está la página, menti.com. Cuando hayan entrado, verán que les pide un código, que es el código de esta reunión, que es 67309793. 67309793, ¿vale? Y les va a hacer una pregunta. No hace falta ni que miren ya la pantalla, en su propio móvil o dispositivo. ¿Han visitado alguna vez alguno de estos museos y centros en los últimos 3 años? Puse 3 años porque el COVID lo ha cambiado todo. Supongo que respetaron la pandemia. Nosotros también estuvimos cerrados mucho tiempo. En cuanto ustedes vayan respondiendo, irán apareciendo los resultados. Ahí está el Museo de Santa Cruz, Naturaleza y Arqueología, Museo de Historia y Antropología Lercaro, Cueva del Viento, Museo de la Ciencia del Cosmos, Centro de Documentación Canarias América, Centro de Interpretación del Castillo de San Cristóbal, Museo de Historia y Antropología y otros, ¿vale? Me perdonarán los compañeros de algún museo por si lo he expuesto mal, pero en principio, ¿ya están todos? Vamos a esperar un poquito a ver. Bueno, pues ahí va subiendo la participación. Vamos viendo un poco el número de personas que han entrado, han clicado y cómo se reparten. Yo ya tengo un primer dato, ya sé si son usuarios, si conocen nuestros museos, más o menos podría discriminar en sucesivas preguntas por qué han ido a ese museo, etcétera, ¿no? Esta es una herramienta muy sencilla, pero que me es muy válida a mí porque me da datos de con quién estoy hablando, quién hay detrás. La siguiente pregunta solo son 2. Mi medio favorito para conocer los museos en general, ¿vale? Es página web, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Hay muchísimas más, pero yo solo he puesto esas, ahora les diré por qué. O presencial, ¿vale? Y pueden poner el cursor más o menos, ¿vale?
Si habían 19, 20 antes, espero que ahora más o menos, si todavía siguen aquí. Vale. Bueno, más o menos, vamos llegando al mismo resultado, ¿no? Y esta parte todavía es más interesante porque ya me va a sectorizar no solo por edad, sino también por el tipo de consumo que hacen. Y ahí llegamos al siguiente problema. Como decíamos, nuevas herramientas, nuevos lenguajes, nuevas narrativas. Pero el consumo de esas narrativas también ha cambiado muchísimo. Y nosotros hemos tenido que cambiar con el público. Si nos preocupaba mucho cuando la visita era al museo, que no leyesen los carteles o la información, hemos tenido que comprimir, aumentar los gráficos, no pasar de 200 palabras. En el mundo multimedia todavía eso se complica más, porque la gente hace microconsumos. Quiere ver un vídeo sobre la marcha, luego lo deja, se sube en la guagua, lo vuelve a coger, pasa a otra cosa, quita el móvil. Una lectura larga se convierte en algo farragoso, a menos que te sientes en casa con calma y te puedas poner delante de un blog. Vuelvo ahora a la presentación y seguimos. A ver si veo dónde está aquí. Vale. Bueno, pues como les decíamos, hemos tenido nosotros que también aprender con el público. Y esto es un ejemplo muy concreto. El Museo de Santa Cruz, Naturaleza y el Hombre, el Instituto de Bioantropología, crea una exposición hace unos años sobre las epidemias. Pongo esta a propósito, podía haber cogido cualquier otro ejemplo, pero evidentemente me viene muy al pelo por lo que estamos todavía pasando, ¿no? Una exposición al uso, con cartelería, con piezas, que tuvo muy buena acogida por parte del público. Posteriormente salieron revistas, libros, publicaciones, otros museos han hecho compendio de todo eso, el Centro de Documentación Canarias América, el que no lo conozca se lo recomiendo. Ha ido publicando todo lo que se ha sacado en Canarias a lo largo de la historia de todas las epidemias que hemos pasado anteriores a esta y algunas pandemias mundiales. Y podemos ir viendo qué consulta la gente y cómo. Pero lo que parece más de este siglo, de esta multimedia que vivimos ahora, es que tenemos... Ups, no funcionan los vídeos, a ver... Bueno, esto se puede ver en la página web. Esto es un microconsumo, una videonota en la que se ve mediante infografías en apenas 5 minutos todas las grandes epidemias que han habido en el mundo, con su nombre, cómo se extendieron, por qué, de dónde venían, y un poco ponernos en el día a día de lo que está pasando. Esto es lo que nos piden ahora, que el consumo sea rápido, que lo puedas entender sin coger una revista científica o 40 páginas de texto. Y es ahí donde estamos dedicando tiempo para favorecer esa nueva narrativa de la que estábamos hablando. Otro ejemplo de cómo podemos deslumbrar o alumbrar. Este módulo se construyó en el año 2010 en el museo, lo llamamos máscaras digitales. En el 2010 no existía Snapchat, en el 2010 no existía ninguna de estas herramientas de rostros faciales, era un artículo que habíamos visto en desarrollo de profesionales del multimedia o de universidades, y se hizo con esa información que había y lo que habían desarrollado otros y entregado gratuito a la red. Hicimos un programa en el que tu cara se leía por puntos y te ponía delante una cara pues, de un personaje famoso o te ponía complementos y demás. Dentro de lo que es el Museo de la Ciencia y el Cosmos parecía un juego más, algo que le dábamos al público para entretener. Pero por detrás, en el segundo nivel de lectura, le decíamos al público, esto es lo que se usa en los aeropuertos para detectar a las personas que pueden ser potencialmente peligrosas y tiene estos otros riesgos. Hay que conocer. O sea, le estábamos contando una cosa muy seria mediante una forma más lúdica, más suave. Pero no dejaba de ser un módulo científico en el fondo. Posteriormente apareció los ya conocidos pues, Snapchat y otras herramientas y hoy día incluso nos dicen, no, pero esto es ridículo, si ya está en mi móvil, ¿por qué lo tienen aquí en el museo? Y lo tenemos en el museo porque lo que no te dicen esas herramientas es lo que seguimos contando en el museo. El relato sigue siendo el mismo, es igual de válido. Esto funciona así con este tipo de lecturas faciales. Es una pena que no funcione el vídeo, vamos a intentarlo de todas maneras, pero aquí lo que se veía era Obama. No sé si llegaron a ver esto, hubieron varios de este estilo, es lo que ahora se llama deepfake,
que es cómo esa tecnología se usa para suplantar la imagen de personajes famosos y poner un mensaje falso, o en todo caso llevar a error. Esto es algo bastante interesante que tenemos que seguir estudiando y que creo que por aquí tenemos mucho que contar todavía. Este sería, digamos, deslumbrar una herramienta, un uso pernicioso de una herramienta, y luego está la narrativa. Teníamos nueva herramienta, nuevo lenguaje, y ahora ¿cómo la vamos a usar dentro del mundo de los museos, que es mi campo? Y sí que hay iniciativas espectaculares. A ver. Bueno, vamos a ponerlo mientras, a ver si carga. No. ¿Cómo se podrá hacer para que se vea el vídeo? Porque si se vio el otro. Esto es un enlace a YouTube. No. No lo sé, es que no sé ni dónde está el ratón, no lo veo. Bueno, lo que estamos viendo ahí, mientras lo intenta poner, ahora se pondría al canal YouTube y se vería bien. Esto es una experiencia que se hizo en el Museo de San Petersburgo de Arte Moderno sobre una exposición de cuadros de Dalí. Lo que hicieron fue volver a traer a la vida a Dalí, no sé qué pensaría él, pero trajeron de nuevo a la vida a Dalí, copiaron a base de documentos históricos completamente sus rasgos, su forma de moverse, de andar, los gestos, el histrionismo tan característico de Dalí, y el público, bueno, seguimos, no importa, y el público, al pulsar el botón, veía cómo salía de la sombra Dalí y hablaba con ellos en primera persona y les explicaba su obra. Entonces, ahí lo que cambiaba era la forma en la que usábamos la misma herramienta que habíamos visto antes, pero ahora de una forma positiva. Curiosamente, Dalí incluso se hacía un selfie desde esa pantalla con el público y le invitaba a que se lo llevasen a sus casas. Búsquenlo en YouTube, es maravilloso, solo tienen que poner Dalí Museo o Dalí Museo San Petersburgo y lo van a poder ver con facilidad. Esa sería una narrativa nueva que ha venido a raíz de ese nuevo lenguaje. Como experiencias como estas, en los museos han salido muchísimas. Google generó recorridos virtuales por todos los museos y todos nos hemos metido ahí también. Junto con Patrimonio del Gobierno de Canarias hemos virtualizado nuestras salas. Aquí están 3 de nuestros museos y se pueden hacer recorridos con nuestro equipo humano por dentro de las salas. Pero volvemos entonces al título de la charla. ¿Cómo emocionar sin el objeto o la experiencia real? Porque en el Museo de la Ciencia del Cosmos levantamos un coche mostrando la ley de la palanca. Levantar un coche no lo haces con un ordenador, o al menos no lo puedes hacer con una tablet. No se ve el mismo principio físico. Lo mismo pasaría con los trajes. Tenía aquí, lo que pasa es que no se los puedo pasar porque por COVID no es posible. Esto es un meteorito, una pequeña piecita que no pesará más de unos pocos gramos, restos de la formación de nuestro sistema solar. Esta piedra, esta pequeñita piedra, que además es de hierro y níquel, posiblemente cuando entró en nuestra atmósfera, por los materiales de los que está hecho, tuvo que haber dejado un rastro verde luminoso súper intenso en el cielo. Cayó en Argentina. Era parte de un meteorito mucho mayor. Nosotros compramos este trocito, no es de la colección de museos de Tenerife, no se tienen que asustar, esta es mía. Porque me sirve para contar muchísimas historias y la he usado de muchísimas maneras. He contado esta misma historia a niños, a mayores, y me permite emocionar a través de un objeto real, porque esta piedra es una alienígena, viene del espacio. Se formó hace 4.000 millones de años y es uno de esos ladrillos con los que se formó nuestro sistema solar. Solo es esto. No es lo mismo verlo aquí, en la mano, que si se los dejo coger. Si cogen un imán verán que se pega. La lástima es que no se las puedo dejar, la verdad es que lo siento mucho. De hecho, había preparado incluso que alguien en el fondo estuviese pendiente para que no desapareciese. Pues todavía tienen la oportunidad de hacerlo visitando el museo, pero no con una piedrita tan pequeña como esta, sino con una de 200 kilos que tenemos en el Museo de Santa Cruz, otra de 50 que tenemos en el Museo de la Ciencia y del Cosmos. Estos son los objetos reales que realmente todavía nos acercan a la historia que había detrás. ¿Vale? ¿Quién la encontró? ¿Cómo la encontró? ¿Se emocionó cuando la vio o le dio miedo? ¿Sirvió para contar otra historia? ¿Vale? Estos son los objetos reales que todavía tenemos en la colección. Y estamos aprendiendo con esta nueva narrativa de las herramientas multimedia a tratar de que este mensaje sea emocionante con una pantalla de por medio. ¿Vale? Ese es nuestro gran reto y todavía estamos aprendiendo.
Bueno, hacemos ejemplos de todo tipo porque si Internet es multimedia, lo que no podemos hacer es poner cosas escritas y entonces vamos aprendiendo. Suelo decir que los museos no son para gente impaciente, pensando en nuestra propia plantilla, porque somos lentos a veces en los cambios, porque los cambios suelen costar dinero, como ya bien nos explicaron antes, y porque, bueno, detrás hay como una serie de inercias que hay que saber vencer. Aún así, vamos siempre introduciendo algunas herramientas. Este es un podcast que es de los 50 más oídos de toda España. Tiene, me parece que era 50.000 oyentes cada programa. Realmente es un programa muy oído. 50.000, bueno, creo que miraré el dato porque creo que eran más. Me va a matar el director porque es quien lo conduce. Es un programa muy oído, se llama Coffee Break, Señal y Ruido, y habla de actualidad científica. Podría ser simplemente un podcast o un repositorio de YouTube, pero para que realmente haya interacción con el público, se deja 30 minutos de interacción real en el que la gente pregunta, incluso puede ir al museo y ver el programa en directo, participar y a tener ese diálogo a través de esta nueva herramienta que es Internet. O un compañero que hacía Museo Responde, en el que la gente hace una pregunta y él se desplaza por cualquier sitio del museo y trata de encontrar la respuesta con la colección, ¿vale? Son experiencias que vamos introduciendo. Durante la pandemia, por supuesto, por el COVID, tuvimos que dar un salto radical a las redes. Yo tenía miedo de que hiciéramos mucho ruido, pero ruido del malo, que pudiese ser infoxicación, porque había tanto que contar, todo el mundo quería contar cosas, pero la verdad es que fue bastante comedido y cada compañero contaba algo diferente. Una observación astronómica que podrías hacer desde tu casa, desde tu balcón, o cómo la compañera de conservación te explicaba los objetos que tengas de tu casa, de tu familia, cómo conservarlos para que no se pierdan. Es decir, todos estos vídeos siguen estando ahí, se pueden consultar, y son esa forma en la que también hemos encontrado pequeñas estrellas, gente que comunica muy bien y que ha sabido volcarse hacia estos nuevos lenguajes, ¿no? Por supuesto, todo esto lo tenemos que medir, porque para eso hay gente detrás que intenta ver cuáles son los elementos que más impacto han tenido, por qué, cómo van aumentando, cómo las redes van cambiando también con el público. Ahora mismo Instagram es la que más está funcionando. Se habla de que quizás tengamos un TikTok, no lo sé, estamos todavía en ese proceso, pero aquí tenemos Twitter, Instagram, Facebook, me parece que también estaba por aquí, y el blog, que son las que nosotros más usamos, ¿vale? Estas son nuestras redes. Estos 3 cuadros, para ya casi acabar, son los 3 cuadros que yo me pongo delante ahora para intentar encauzar el futuro de esa comunicación. Hay que tener conciencia de lo físico, que es el museo, al que aparece lo digital, pero lo digital tiene que ser con la comunidad. No puede ser yo te cuento mi historia, no, queremos que sea una conversación. Producir para un consumo asincrónico en el mundo de la educación, porque los profesores y los educadores nos están pidiendo tener una comunicación con los alumnos no hoy en la visita virtual, sino también poder conectarse mañana o en otro momento. Entonces tenemos que pensar que cualquier espacio es un espacio de educación. Y este lema del Día Internacional de los Museos, que era repensar y reimaginar el museo. Ahora ya más allá de los objetos y del espacio, o sea, como les decía, teníamos que saltar esa pared, meternos en el otro lado y seguir manteniendo ese nivel de comunicación. El reto sigue siendo, conocimos la nueva herramienta, el lenguaje cada vez es más sólido, estamos construyendo las narrativas. Simplemente ya como última diapositiva, esta frase que me encanta, que es del Gato Pardo, que dice, todo debe cambiar para que todo permanezca. Y yo creo que entre todos lo estamos haciendo. Gracias.